Hola, soy Esther y en este video explicaremos el ángulo de fase. Desde que revisamos el índice de masa corporal, vimos que el peso no es un indicador suficiente para valorar el estado nutricio. Es necesario agregar una valoración que incluya la cantidad de masa muscular, la cantidad de masa grasa, hueso, agua, etc. Asimismo, en la búsqueda de más indicadores de salud, específicamente el estado nutricio, se estableció el ángulo de fase. Ese seguramente no lo habían escuchado, y en este video vamos a hablar acerca de este valor. Y bueno, por definición el ángulo de fase es el resultado de una ecuación trigonométrica que involucra la resistencia y la reactancia. Sí, ya sé, para quienes no sabemos mucho de física o de electricidad eso suena un poco complejo e incluso incomprensible. Pero bueno, voy a tratar de explicar lo más sencillo posible qué significa el ángulo de fase. Bueno, para ponernos en contexto, quiero que sepan que este estudio implica o se requiere hacer pasar una corriente eléctrica a través de unos electrodos por nuestro cuerpo. Esta corriente es muy bajita, es alrededor de 50 kHz. No es como los toques, que hay concursos de toques, no, pero sí es una corriente que aunque no se siente, nos permite analizar ciertos valores y ver cómo responde nuestro cuerpo al pasar esa corriente. Bueno, ¿cómo se obtiene esta medición? Primero que nada tenemos que colocar ciertos electrodos en puntos específicos de manos y pies. Y con un equipo de análisis de bioimpedancia eléctrica, pero de grado médico, vamos a lograr identificar este valor. Y bueno, ¿cómo funciona este ángulo o por qué nos puede dar información tan importante? En esta definición que di al principio decía que incluye dos valores, uno que se llama resistencia y otro reactancia. Vamos a verlo de manera más sencilla. La resistencia tiene que ver con qué oposición, o valga la redundancia, resistencia, va a dar nuestro cuerpo a esa corriente que estamos metiendo, ¿no? Obviamente hay tejidos que tienen menor resistencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que tiene más agua o más electrolitos, como puede ser la masa muscular o el agua como tal, va a dejar que esta corriente pase más fácil, es decir, nos va a dar el valor de la resistencia, ¿no? O sea, menor resistencia en tejidos donde hay más cantidad de agua. Y por otro lado tenemos la reactancia. La reactancia, imagínense que es esta cantidad de energía que se va a almacenar en cada célula. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos miles de millones de células, incluso nosotros somos células y células, ¿no? Y esas células siempre están rodeadas por agua. Estas células tienen aparte como una especie de fortaleza o de barrera que va a dejar entrar o no ciertas cosas. Entonces, en esta membrana o en esta fortaleza también se va a almacenar energía, es decir, la misma que pasamos, por un lado, pues se va a medir qué tan fácil pasa, pero también se va a medir qué tanta energía de la que pasa se queda almacenada en cada una de las células. Entonces, entre mayor cantidad de células que haya, mayor va a ser la capacidad de guardar energía. De esta manera, el ángulo de fase, este valor, siempre va a ir de la mano con la reactancia. ¿A qué me refiero? Si yo tengo menor cantidad de células, ¿por qué? Porque se me están muriendo por alguna situación de enfermedad o bien que no está de buena calidad esa fortaleza de la que estamos hablando, este valor de reactancia va a ser menor y por ende mi resultado, que es el ángulo de fase, también va a ser menor. Entonces, bueno, si entendemos que toda esta manera de recibir el cuerpo, esa corriente que se pasa, nos va a dar como resultado cómo se encuentra esa célula, ya con esta explicación es fácil entender por qué en estados de enfermedad, esto puede incluir diabetes, cáncer, VIH, desnutrición, estrés o consumo crónico de alcohol, van a coincidir con un ángulo de fase muy bajo. Es algo muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros en la consulta logramos obtener este valor, hay algunas bases de datos que ya vienen incluso con los equipos médicos que uno puede comparar si ese valor está arriba o abajo de lo deseado. Pero bueno, si no se encuentra con esta base de datos, también es importante comparar con el mismo paciente. Entonces, por ejemplo, si alguien viene con un ángulo de fase de 5.8, ¿no? Nosotros vemos que ese tiene que subir. Entonces, ¿cómo se puede mejorar ese ángulo de fase? Pues obviamente comiendo mejor y haciendo ejercicio, porque esto paralelamente va a hacer que se mejore la calidad de esa membrana y va a aumentar el ángulo de fase. También es importante saber que esta medición se tiene que hacer con ciertas precauciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona que traiga marcapasos, obviamente no se le puede hacer este estudio porque esa corriente, aunque es muy bajita, pudiera desconfigurar este marcapasos, ¿no? Pero también es importante saber que otros factores, no necesariamente enfermedades, pueden alterar este valor. ¿A qué me refiero? Exposición a tóxicos, ¿no? Que aquí pudiera incluir algún trabajo en alguna fábrica,
metabólica, el hecho de fumar, por ejemplo, también puede afectar, la falta de sueño, la falta de actividad física o incluso el consumo excesivo de azúcar, de café o de alcohol. Y bueno, es muy importante conocer este valor porque ahí se pueden generar estrategias mejores. ¿A qué me refiero? Vemos cómo podemos mejorar el estado nutricio a través de la alimentación, a través del ejercicio y con esto, mejorar el pronóstico de ciertas enfermedades, aumentar la longevidad, es decir, que podamos vivir más años, disminuir la tasa de envejecimiento y finalmente mejorar la calidad de vida. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya agradado el video. Si les gustó, denle like y compartan. Es información muy novedosa que puede ser muy útil. Cualquier otra sugerencia me pueden dejar un mensaje aquí abajo o bien contactarme por Facebook, Instagram, Twitter. Y recuerden, el mejor momento para un cambio es ahora. ¡Nos vemos!